La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor, Samuel Olson. Bueno, venimos a la palabra. Venimos a la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Y vamos a ir al final del capítulo 16 para retroceder hacia el capítulo 15. Al final del capítulo 16, Pablo cierra la carta con una alabanza, una doxología, una palabra de gloria a Dios. En 3 versículos resume la razón de su vida y por la cual había escrito esta carta. Pero lo dice en 3 versículos como una glorificación, el darle gloria a Dios. Vamos a leerlo y después retrocedemos al comienzo del capítulo 16. Vamos a leerlo, por favor, en voz alta. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué está diciendo? Bueno, que todo lo que habían profetizado los profetas ahora se hizo real en la persona de Jesucristo y que le toca a Pablo interpretar y darnos la revelación completa, lo que estaba oculta hasta el presente, cuando él empieza a enseñar sobre la justificación por la fe, el cambio de nuestra vida, la santificación de nuestra vida, la manera de vivir que deberíamos llevar a cabo, la vida de Israel en relación con el pueblo gentil, y luego al final empieza a cerrar y a decirnos por qué todo esto. A este que se reveló en este tiempo para que todas las naciones, y no solo Israel, puede ser salvo, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Había sido profetizado, gente judía había ido por todas partes del mundo, en su mercado, como comerciantes, como personas formadas, se habían establecido en toda el Asia, hasta la India, norte del África, Europa, etcétera, pero se habían llevado al Antiguo Testamento, pero con la promesa de los profetas de que habría de manifestarse la raíz de Isaías en la persona de Jesucristo y a través las naciones podrían ser salvas. Tenía que haber una persona que predicase el evangelio a los no judíos para que todas las naciones pudiesen venir al conocimiento de la fe del evangelio de Cristo. Le tocó a Pablo primero como apóstol a los gentiles, pero ya Pedro había entendido que la fe no era solamente para el judío, sino que se encuentra con la sábana de los animales inmundos y entiende que tenía que ir a predicar a donde Cornelio, un centurión romano. Empiezan a entender que no solo los judíos eran un pueblo selecto que tenía los oráculos de Dios. Bien, podríamos elaborar eso muchísimo, pero nos quedaríamos allí. Ese es el cierre de la carta. El resto de la carta del capítulo 16
Es fascinante, pero nos quedaríamos aquí 2 horas para elaborarla, y lo que dice el resto del capítulo, desde el versículo 21 hasta este último: salúdame a fulano, y da las razones por cada fulano. Y salúdeme a fulana, que es la madre de, que se portó como una madre para con nosotros, que la conocimos. Salúdeme a mis paisanos, que conocieron al Señor antes que yo lo conociese. Y así por el estilo, es un saludo, dándonos a entender que en la iglesia de Roma había un buen grupo de personas que le conocían a él y que él conocía. Es siempre bueno tener a personas conocidas en un grupo, porque son como el abrepuerta. Y ellos podían decirle: oye, mira, esta carta de Pablo es importante, vamos a leerla, y ojalá que puedan venir porque se van a deleitar en sus enseñanzas y su formación, y ustedes que no son judíos sino gentiles van a entender que el evangelio es para todos los que creen. Cada una de estas personas, hasta un Aristóbulo, que era parte del gobierno, pero no de este gobierno, habría de ser un cristiano, y cuya gente esclava también eran parte del pueblo del Señor. En fin, es fascinante. Si usted tuviese un diccionario o lo buscase, o en Google, y empieza a bajar la información, y dice: bueno, fulano, mengano, estaban en la iglesia de Roma. Así que, por ejemplo, y a mí me dicen: pastor, me voy a Buenos Aires, refiérame a una iglesia. Los refiero, y allá los hermanos pueden saber que los pueden recibir. Así sucede. Bien, ese es el capítulo 16. Ahora, en la última parte del capítulo 15, del versículo 22 en adelante, lo voy a resumir, pero está allí si usted lo lee. Hay varias razones, varios principios y temas que son importantes, que los voy a resumir. Primero él dice: la razón por qué yo no he llegado a Roma, que ha sido un gran deseo mío, ha sido que yo tengo que cumplir con la misión que Dios me ha dado, de ser el apóstol a los gentiles. Claro, Roma está incluido, pero ya había una iglesia en Roma, y uno de los principios de él era no predicar el evangelio para establecer la fe, donde ya había gente que se reunía en el nombre del Señor y que había oído el evangelio. Él predicaba donde no había gente cristiana que necesitaba oír el evangelio. Y él, desde su conversión en Damasco, había recorrido desde Jerusalén, toda la Asia Menor, por Chipre, por todo lo que hoy día es Grecia, todo lo que es Turquía hoy día. Había pasado por todas estas ciudades y todos estos pueblos hasta llegar a Corinto, hasta llegar a lo que hoy día es Macedonia, Acaya y Lírica, que hoy día sería Yugoslavia, Croacia, Montenegro, Macedonia, etc. Él había predicado y enviado también a misioneros que iban en su nombre, y él pasaba por allí. Él dijo: he cubierto todos los pueblos conocidos que no tenían conocimiento de Dios, y hasta haberlo cumplido, yo no iba a ir a Roma, donde ya el evangelio así había sido predicado. Esa era la razón por que había tardado en llegar a Roma, que era un gran deseo de él, porque él quería compartir con los hermanos en Roma y el evangelio, dar de lo que él había recibido, y que ellos también lo consolaran a él y lo confortaran a él, para que pudieran, que él dice, recrearse juntos en la fe en Cristo. Así que él iba a ir con abundancia de poder y de gracia hasta Roma. Pero él quería llegar a Roma con otra finalidad, que era otra meta: es llegar a España. Porque él quería sí predicar a los gentiles en España, pero como él siempre tenía por principio
llegar primero a los judíos, llegaría a las sinagogas en España y allí predicaría el evangelio hasta que ya no lo aceptaran más y estaría predicando a los gentiles en España. Ese era su deseo. Hay algunos documentos que aseveran que él sí llegó a España, pero no está escrito en lo que tenemos como Nuevo Testamento. Así que es importante entender algo, que este hombre se fijó una meta aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna meta en su vida? ¿La mitad? ¿Sí tienen una meta? Levanten la mano. Yo no voy a dejar, dígalo conmigo, ni descansar, ni me voy a rendir hasta que yo haya cumplido con la meta que Dios me ha dado en mi vida. ¿Seguro? ¿Seguro? Se lo saqué así como el odontólogo se lo saca, la muelita. Pero bueno, salió. Tienen metas. Y esa meta está supeditada a un objetivo principal en la vida. Quería llegar a España, no por llegar a España, sino para que gentiles pudiesen llegar a conocer al Señor y que ellos también se convirtieran en ofrendas, sacrificios vivos, santos, agradables al Señor, que era convertirlos a ellos en una vida que sería una vida, un culto espiritual al Señor. Su deseo era tener ofrendas vivas a lo largo de Europa, del Asia Menor hasta España, y que allí se desprendiera la fe por todos los lugares conocidos. Los demás apóstoles llegaron a la India, llegaron al norte del África, llegaron hasta más allá, hasta lo que hoy día llamaríamos Armenia, etc. Llegaron con el evangelio allá. Entonces vengamos a la palabra. Vamos a dejarlo, todavía no. Así que Pablo nos dice la razón por qué, pero tenía otra razón por qué no había ido. Cuando había estado a los pies de los apóstoles, conociéndoles y oyéndoles hablar, ellos le dijeron, porque estaban pasando por graves necesidades, tenían hambre, no tenían con qué vivir, por los problemas del hambre y la hambruna que estaba viviendo la gente en Judea, Samaria, Jerusalén, además del problema del encierro por el ejército romano. Los apóstoles le dijeron, por favor, cuando estés en el Asia Menor, pídeles o ayúdanos con ofrendas de los hermanos de toda la Asia para que los puedas traer para ayudarnos con las viudas, con los ancianos que no tienen con qué vivir. Así que para Pablo ese era un mandato de Dios. Así que en cada lugar donde él iba predicando y enseñando, él pedía que los hermanos le ofreciesen ofrendas especiales a los hermanos de Jerusalén. Él iba recogiendo eso, lo iba recogiendo, y cuando escribe la carta de los hermanos de Roma en Corinto, tenía una ofrenda sustanciosa. Todavía le tocaba llegar a Éfeso antes de llegar a Jerusalén con la ofrenda. Pero lo cumplió. Llegó a Jerusalén y dijo que quería ponerle el sello sobre la ofrenda para que se pudiese dar a entender con los que eran testigos de que él había entregado la ofrenda que le dieron todos los hermanos de toda el Asia hasta Macedonia, hasta Acaya, lo que hoy día es Yugoslavia. Bien, entendiendo eso, entendemos que Pablo no podía llegar a otra realidad sin cumplir a cabalidad la tarea que Dios le había encomendado y la que él había asumido a favor de los pobres. Hay alguna gente que es tan espiritual que no, yo no puedo gastar el tiempo atendiendo los problemas materiales de otros. Y eso es una equivocación muy grande. Si no podemos ayudar a la gente con sus necesidades, no podemos ayudarles con su vida espiritual.
Es importante entender, sea poco, sea algo más, pero siempre el hombre y la mujer que ama a Dios, ama a su prójimo y hace lo posible, no lo imposible, por lo menos lo posible para ayudar. Así que Pablo tenía esta encomienda, este llamado del Señor. Pero él le pide algo más a los hermanos de Roma. Él dice, yo les pido que ustedes se esfuercen en oración por mí. Yo necesito llegar a Jerusalén, pero necesito dos cosas de parte de Dios y de la gente en Jerusalén. Primero, que Dios me cuide de los enemigos míos que no pueden aceptar que yo me convertí a Cristo. Los no creyentes estaban ahí al acecho, porque él había traicionado su tradición judaica y se había convertido en cristiano. Y al llegar a Jerusalén estaba exponiéndose a la furia del liderazgo judío, porque este era un testimonio vivo de que Dios había en Cristo resucitado entre los muertos. Oren, por favor, que de alguna forma Dios me cuide. Y eso ocurrió porque cuando lo iban a apedrear, el gobernador, el comandante romano, vio que lo iban a destruir y lo agarró y lo metió y lo salvó. Eso fue una de las formas en que Dios en Jerusalén usó al romano para salvarlo de las manos de los judíos que querían acabar con él. Y luego él dijo, por favor, y también quiero que oren por mí, porque yo quiero que cuando yo llegue con la ofrenda de los gentiles a los judíos cristianos, me acepten la ofrenda con gratitud. Porque por supuesto los cristianos judíos tenían dificultades entendiendo que los gentiles podrían ser cristianos sin obedecer toda la ley judaica. Y podrían decir, eso no es. Digo, que el Señor abra las puertas y las mentes de los hermanos judíos, cristianos, para que acepten esta ofrenda de sus hermanos gentiles. Allí Dios usó a Santiago, el apóstol de la iglesia en Jerusalén, para ayudar a los judíos cristianos que aceptaran esta ofrenda de sus hermanos gentiles. 2 oraciones ocurrió. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Jerusalén? Porque él quería llegar a Roma. 3 años. Le costó 3 años después de llegar a Jerusalén. Y luego para llegar a Roma tuvo que montarse en un barco como prisionero. Y tenía un funcionario romano pegado de él. Y sucede que en alta mar la tormenta fue tan grave que el barco se despedazó. Llegaron a Malta. Y en Malta lo picó una serpiente venenosa. Y él hace, en el nombre de Jesús, porque creían que se iba a morir, no se murió nada, y todo el pueblo creyó en Cristo. Y fueron sanados de sus enfermedades. Así que Pablo habla más adelante de que cómo Dios le usó en sanidades, prodigios, señales, palabras y palabras de autoridad y obras de autoridad, y así la gente cree. Cuando gente ve el poder de Dios, empiezan a preguntarse por lo menos, ¿este Dios será verdadero, real? Cuando ven las obras, las señales, los milagros de Dios. Bueno, llegó a Roma y allá encaminado fue recibido por los hermanos de Roma y empezó su tiempo que estuvo allí en Roma. Bien, entendiendo eso, ahora vamos a donde deberíamos haber empezado. Ya hemos cubierto 22 al 29 del capítulo 15 en frases muy sencillas de Pablo, porque él está cerrando esta carta. Vengamos ahora al versículo 14 del capítulo 15. ¿Están conmigo? ¿Lo entienden? Ok, muy bien. Aquí estuvimos el domingo pasado. Pablo dice,
habla de los caracteres, las características de la iglesia de Roma. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, porque él quería abrir las puertas, quería hablar bien, y había oído que la iglesia de Roma había crecido, estaba formada. Era gente con sus problemas, con sus preguntas, sus dudas, pero eran hermanos y él los caracteriza de tres maneras. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, ¿qué? Llenos de bondad. ¿Lleno de qué? Todo conocimiento, de tal manera que ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. La iglesia ya se había formado, la iglesia estaba fuerte, la iglesia había recibido predicadores, maestros de la palabra, evangelistas, habían crecido durante el tiempo en el conocimiento del Antiguo Testamento y en Cristo Jesús. Así que Pablo decía con bastante seguridad que estos hermanos tenían conocimiento. Y usted sabe, ser llenos de bondad también cuesta, es un proceso de la vida, porque uno viene a los pies de Cristo y cuesta cambiar, porque traemos muchas formas de pensar en nuestra vida del pasado y venir a los pies de Cristo empieza a exigir maneras nuevas de comportarme con el hermano y viceversa, el hermano con uno. Y llega ese proceso de maduración de carácter, de valores cristianos. Ese es un proceso de tiempo, porque tengo que amar, aceptar a mi hermana como es, perdonarla, pedirle que me perdone. Entiendo cuando se pone, ella me entiende cuando yo, y empiezo un proceso de aceptación, de bondad, de afecto cristiano, de poder entender todas nuestras diversidades y amar al otro. Eso no viene de un momento a otro, eso es una obra de la palabra de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, que va formando lo que Pablo dice, está lleno de toda ¿qué? Bondad. Los abuelitos que son tan buenos con sus nietos, puro amor, pero no tienen que trabajar como los padres con el niño. Los abuelitos, pero papá y mamá, ya va un momentico. ¿Por qué? Porque en el día a día hay trabajo que hacer en la formación del niño, de la niña, que va formando su carácter, y sucede algo terrible o muy bueno. Una frase que lo recoge todo: de tal palo. Así que cuando el niño, o vemos al niño igualito al papá, igualito a la mamá, y no, si papá y mamá son sólidos, lo forman. Si no les importa, no saben por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo está diciendo que esta iglesia había crecido en su modelaje de Jesús y que la imagen de Cristo se estaba viendo en estos cristianos. Así que no solamente había bondad, sino que había conocimiento, formación en la palabra. Y eso les permitía que con el tiempo pudieran ayudarse los unos a los otros. No tenían que ir a un seminario, una universidad en psicología, no, que habían crecido en la palabra y que podían ayudarse mutuamente en la palabra. Ahora, ustedes tienen la dicha de que no solamente
están aquí, sino y pueden crecer juntos como cristianos, sino que hay muchas instancias de formación cristiana, el discipulado, el centro de formación ministerial, el seminario evangélico, muchos se pueden ahogar en conocimiento, llenarse, empaparse como una esponja. Todo eso es buenísimo, necesario, pero formarse en su manera de vivir es otra cosa. Y eso tiene que llegar a cuajar e integrarse en la vida poco a poco. Bondad, conocimiento y la capacidad de ¿qué? De ayudarse mutuo a otro. Vamos al próximo versículo. Vamos. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento para que recuerden todo lo que han aprendido. Es lo que quiere decir. Como yo no voy a enseñarles cosas nuevas como apóstol, entonces yo les estoy escribiendo y quiero llegar a donde ustedes están en Roma para que puedan refrescar todo lo que ya saben con lo que yo voy a compartir con ustedes. Las enseñanzas que van a compartir. Imagínense todo lo que nosotros leemos allí en la carta de Romanos. Bueno, supuestamente ya lo sabemos todo. Pero Pablo está diciendo quiero traérselos a la memoria. Y sabemos que la formación cristiana en cualquier lugar se aprende repitiendo. Hasta de chiquito hasta más avanzado, vamos formando nuestra mente con lo que se nos enseña en distintas instancias en la vida. Así que es importante que alguien, el estado, yo quiero hacerles recordar todo lo que han aprendido por la gracia, me lo permito, por la gracia que de Dios me es que me da. ¿Cuál era la gracia? La de ser un enviado de Dios, un embajador de Cristo, por la gracia de ser el apóstol enviado a los gentiles. Siga, versículo 16. Para ser que ministro, ahí quiere decir sacerdote de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué cosa? El evangelio de Dios. ¿Para qué? Y esta es su gran tarea. El para qué. El para qué de Pablo. Para que los gentiles les sean ¿qué? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Eso nos recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 12. Os ruego, hermanos, por la entrañable misericordia de Dios, que os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Y esto se efectúa por la transformación de vuestra manera de pensar. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, yo predico en todas partes, pero a algunos de las multitudes que oyen la predicación del evangelio van a responder, van a confiarse, van a aceptar el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, van a recibir el regalo de la vida eterna, van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo, van a ser hechos de nuevo, y en el ser hechos de nuevo van a ser hechos ofrendas santas, vivas, agradables, que es nuestro culto racional. Por eso algunos dicen, y toda la gente que se ha entregado al Señor en la ejacacia o en los cultos y las campañas. Bueno, algunos lo toman en serio. Y los que lo toman en serio se rinden a los pies de Cristo. Y si se rinden a los pies de Cristo y aceptan a Cristo, empieza ¿qué? La transformación de su vida. Y en esa transformación de su vida se convierte en un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional.
Y allí comienza la transformación de nuestra manera de pensar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes pueden decir, yo soy un sacrificio vivo? Yo morí para mí y vivo para Cristo, por decirlo así. Manténgalo en alto, manténgalo en alto. Ok, dígalo, yo soy un sacrificio vivo. Culto santo, agradable, que es mi culto racional. Y poco a poco mi mente está siendo transformado por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ahora, lo necesario, lo que usted tiene que aceptar es que usted es fruto de Pablo. Que él se puso a predicar por toda Europa, toda el Asia Menor, todo lo que se conocía, y toda esa gente siguió predicando el Evangelio hasta Armenia, hasta el norte del África, hasta la India, pero él, en lo que es Europa, así que siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, siempre había alguien que estaba predicando el Evangelio de Cristo, o sea, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y se arrepentían y venían a conocer a Cristo y predicaban el Evangelio, y predicaban el Evangelio, predicaban el Evangelio, hasta que llegó al que le predicó a usted. Si Pablo no hubiese cumplido con su misión, usted no estaría aquí. Lo voy a hacer un poquito más gráfico, pero igualmente el que le predicó a mi abuelita en una fábrica al lado de un río en el centro de Suecia, al lado del lago Orsa, donde ella nació. Este hombre en esta fábrica de carbón al lado del río le habló a ella, y ella tenía 12 o 13 años y ella creyó al Señor. Okay. Y después se montó un caballo, se fue a Malmo, después se fue por allí a Chicago, conoció a mi abuelo, tuvieron 3 hijos, y los pobres 3 hijos ella le ponía, estos son mi ofrenda. Y no se pudieron escapar. Todos se convirtieron en sacrificios, los sacrificó, sacrificio que vivo, que era su culto. Y el uno se fue a Brasil, ya está con el Señor, papá se vino para acá, y el otro se quedó cuidando a los abuelos y formó una iglesia por allá, todos dedicados. Ahora, el problema no es que seas un pastor o un misionero, el problema es que en tu vocación de vida, cualquiera que fuese, tú seas un ejemplo vivo que carga la imagen de Dios en su vida. Eso es lo importante. Ahora, aquel hombre en aquella fábrica de carbón en Suecia, alguien le predicó a él. Y alguien le predicó a aquel, así que somos de atrás, y como mi apellido es Olson, quiere decir hijo de olivos. Olivo es aceite, entonces tenía que ver de Mediterráneo, que tenía que ver de allá de Italia, de Grecia, quién sabe qué, etcétera. Hay una línea, y usted tiene su línea. Alguien le predicó a usted, y alguien le predicó al que le predicó a usted, y alguien le predicó, y ustedes están aquí porque Pablo lo que quería era tener un fruto, un gentil que fueran sacrificios vivos, santos, agradables, que el culto racional, lógico, espiritual, y cuya mente sería transformada para que su carácter reflejara a Cristo.
¿Entiende? Eso es un proceso. Un proceso. Si lo entiendo así, me conecto con Pablo y le doy gracias a Dios por Pablo. Igual que los que conocieron a Cristo por medio de Pedro, o por Marcos, o por Tomás, o por el que fue a Armenia, o por el que fue hasta cerca de Moscú, hoy día, el Moscú de hoy. Bueno, por ahí va la historia. Esto era Pablo. Cumplió. Y usted tiene su llamado. Yo no conozco su llamado. No importa, el llamado de mi abuelo, por dar parte, no he hablado por parte de mamá. Esa es otra historia. Por parte del abuelo, por parte de papá, su llamado era producir y sostener la familia. ¿Y qué hacía él? Pulía cromo en los automóviles durante 50 años. Sostuvo a la familia. Y la abuelita tenía el conuco detrás de la casa y una vaca, y había leche, y sembraban, y hacían comida, etc. Y él traía los realitos para que pudieran vivir. ¿Okay? Su vocación de vida era la fábrica de carros. Para los que somos viejos, el Nash Rambler, el American Motors, los motores americanos que producen el Jeep de hoy en día. Bien, digo todo eso porque hay historia, hay historia. Porque Dios tiene y está penetrando toda la historia humana con la palabra de Dios, porque llegará el momento en que todos nos presentaremos, los que hemos decidido seguir a Cristo, nos presentaremos a Él como el fruto de aquel momento. Alabado sea el Señor. Vengamos al próximo versículo. No puedo. Lo vamos a leer y nada más, porque no voy a interrumpir. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. No me glorío en mí mismo, me glorío en Cristo. Hay gente que se gloría en sí mismo por todo lo que hacen en el nombre de Dios. Y eso no es el mundo de la fe. El mundo de la fe es cuando entendemos que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por Él, para Él y para glorificarle a Él, y que somos meros instrumentos de Dios. Meros instrumentos de Dios. Así que Pablo dice en Gálatas 6, creo que es, ponme Gálatas porque quiero que lo lean clarito aquí, pero lejos está de mí que gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Crucificado juntamente con Cristo, no vivo yo, vive Cristo en mí. No puedo gloriarme en nada. No puedo asumir que yo he hecho algo, porque lo he hecho en el nombre de Él. Así que todo lo que hacemos como gente cristiana genuina, lo hacemos en nombre de Él y para glorificarle a Él y para ensalzarle a Él, porque Él es el Señor y el Salvador de esta humanidad. Todos de pie, por favor. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.